Hoy continuamos con un tutorial sobre funciones elementales y más concretamente las funciones polinómicas de segundo grado. Estas funciones son muy importantes, ya que son las que se describen en los movimientos parabólicos. Seguro que tenéis ejemplos en la cabeza sobre esos movimientos. Por ejemplo, ¿qué hizo Larry Bird en el torneo de triples de la NBA que levantó la mano antes de que entrase a canasta? Había hecho un cálculo con estas funciones. Y Michael Jordan, cuando metió la canasta en el último segundo, también. O cuando vosotros jugáis al béisbol y lanzáis la pelota a la persona que está en la primera base para cerrar la carrera, estáis utilizando las funciones polinómicas de segundo grado para calcular la trayectoria de la pelota, aunque no sepáis que lo estáis haciendo. Bien, pues en este tutorial vamos a ver las matemáticas que están detrás de todos estos movimientos. Vamos a ello. Como decíamos, vemos las funciones cuadráticas, que son un ejemplo, otro más, de funciones polinómicas. Acordaros que decíamos en el tutorial anterior que las funciones polinómicas son todas aquellas que podemos expresar a través de una fórmula de este estilo, en el que el polinomio está ordenado de mayor a menor grado, cada uno de los términos, ¿vale? Acordaros que los exponentes que acompañan a las x son números naturales, si no, no es polinómica. Bien, pues la función cuadrática es una función de este estilo en el que estamos hablando de un polinomio de grado 2, ¿vale? Una función cuadrática es una función polinómica de grado 2. Normalmente la encontramos más con este tipo de expresión, seguro que os suena más, igual a x cuadrado más bx más c, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer en este tutorial? Vamos a hacer un estudio analítico para determinar las características que vimos en el tema anterior sobre las funciones y poder ir esbozando la gráfica de la función. Vamos a ver todas esas características, como os decía, y ya tenemos aquí preparadas. Primero, ¿qué ocurre con la gráfica? ¿Alguien sabría decirme qué tipo de gráfica es? Eso es, muy bien. Una parábola que puede ser esos dos tipos de gráfica que vemos ahí en blanco. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿cómo sabemos si las ramas, como vemos ahí en blanco, están abiertas hacia arriba o abiertas hacia abajo? Pues para eso nos vamos a tener que fijar en el valor del coeficiente que acompaña a la x cuadrada, la a. ¿De acuerdo? ¿Veis ahí la fórmula? La a es el coeficiente que acompaña a la x cuadrado. Bien, pues dependiendo de su valor vamos a saber si las ramas son hacia arriba o hacia abajo, y además también sabremos, por lo tanto, si existe un máximo o un mínimo. ¿Veis en las gráficas en blanco que tenemos un máximo y un mínimo? Bien, pues vamos a ello. Cuando el coeficiente es positivo, la función tiene un mínimo y por lo tanto las ramas están abiertas hacia arriba. Mientras que cuando el coeficiente es negativo, la función tiene un máximo y las ramas por tanto estarán abiertas hacia abajo. Tan simple como saber el coeficiente que acompaña a la x cuadrado. ¿De acuerdo? Así sabemos si hay un mínimo o un máximo. Y ese mínimo y ese máximo son absolutos, porque son los valores más altos o más bajos de la gráfica. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos. Vamos a ver cómo se pueden calcular los cortes de los ejes a través de la fórmula. ¿Vale? Pues con el eje Y es muy sencillo. Será el punto 0C. Es decir, que nos tenemos que fijar en el término independiente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo doy el valor 0 a la x, vemos que f de 0 es c. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y sabíamos ya de las características que el punto de corte con el eje de las y es el 0
f de 0. En este caso el 0c para todas las parábolas. ¿Qué ocurre con el corte con el eje X? Como ya aprendimos, eso se calcula resolviendo la ecuación de segundo grado que nos queda al igualar el polinomio a 0. De ahí tendremos como mucho dos raíces del polinomio, x1 y x2, y esas con la coordenada 0 en la y se convierten en los dos puntos de corte con el eje X. Puede ocurrir que tengamos dos puntos de corte, solo uno o ninguno de ellos. Gráficamente lo vemos ahí en la esquina, también en blanco. Tendremos dos puntos de corte cuando el máximo está por encima del eje de la X o, como hemos puesto ahí, el mínimo por debajo del eje de las X. Tendremos un punto de corte cuando el máximo y el mínimo coinciden en el eje de las X, y tendremos uno o ninguno si el mínimo está por encima de las X o el máximo está por debajo del eje de las X. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Ahora vamos a calcular el eje de la parábola. Tampoco necesitamos la gráfica, podemos hacerlo utilizando la fórmula, ¿vale? Acordaros que el eje de la parábola va a ser el eje respecto del que la función tiene simetría, ¿vale? Es simétrica, porque una parábola es simétrica, ¿vale? Y viene dada por esta fórmula. De momento, os la aprendéis, ¿de acuerdo? En otro tutorial os explicaré de dónde sale esa fórmula. Bien. Vértice, que es el máximo o el mínimo en función de si las ramas están hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Bien, el vértice es un punto cuya coordenada X es la misma que la fórmula del eje. ¿Por qué? Porque es un punto que está dentro del eje, que forma parte del eje. Y la coordenada Y del vértice se obtiene metiendo ese valor de la X en la fórmula y calculando la imagen. ¿De acuerdo? ¿Tenemos claro? Bueno, pues con eso tendríamos todas las características, ¿vale? Pues ahora vamos a ver un ejemplo que es la forma más fácil de fijar todos estos contenidos. Vamos allá. Tenemos esa función polinómica de segundo grado o función cuadrática. Bien. La a, ¿cuánto vale? Eso es, vale 2 y por lo tanto es mayor que 0. Si es mayor que 0, ¿qué sabemos? Que estamos ante una parábola que tiene las ramas abiertas hacia arriba y que por lo tanto nos encontramos ante un mínimo en la gráfica, y ese mínimo será absoluto, ¿vale? Más cosas, punto de corte con el eje Y. ¿Cuánto vale C? C vale 4, por lo tanto el punto de corte con el eje Y será el punto 0,4. Le hemos llamado A para pasarlo luego a la gráfica y que lo veáis. Punto de corte con el eje X. Igualamos a 0 la segunda parte de la fórmula, x cuadrado menos 6x más 4. ¿Vale? Calculamos ese valor a través de una ecuación de segundo grado y vemos que tiene dos soluciones, 1 y 2. Por lo tanto, tenemos dos puntos de corte en este caso, el 1, 0 y el 2, 0. ¿Vale? Vamos a ir poniendo esas características dentro de la gráfica. Hacemos los ejes y calculamos el punto, ponemos el punto A, ponemos el punto B y ponemos el punto C. ¿De acuerdo? Más cosas que podemos saber. El eje, el propio eje, a través de la fórmula que le hemos visto antes, ¿cuál era? Esa que tenéis ahí, x igual a menos b partido de 2a. A partir de ahí, hacemos los cálculos. Nos queda 3 medios, es decir, que el eje es una recta vertical, ¿vale? ¿Qué pasa por el punto x igual a 3 medios? Eso lo dibujamos gráficamente, 3 medios es 1,5, así que justo pasa por el medio entre B y C, ¿vale? Y el vértice tiene como coordenada X 3 medios y como coordenada Y el valor de la función cuando sustituimos la X por 3 medios. Si hacemos ese cálculo, nos daría
menos un medio. Por lo tanto, esta función tiene como vértice 3 medios menos un medio. Ese punto lo llevamos a la gráfica, veis que lo tenemos ahí, y podemos hacer una de las ramas y como es simétrica, al otro lado tendría que ir la otra rama. ¿Entendido? Bueno, pues eso es todo lo que podemos hacer simplemente sabiendo la fórmula de una función cuadrática o función polinómica de segunda orden. Continuamos. Terminamos rápidamente explicando algunas características de otras funciones polinómicas. Serán funciones polinómicas si se cumple que la fórmula se puede expresar a través de un polinomio y, como ya dijimos anteriormente, tiene que estar ordenado de término de mayor grado a término independiente. ¿De acuerdo? Bien. Lo primero, todas las funciones polinómicas, las que hemos visto y estas que vemos ahora, tienen como dominio el conjunto de números reales. Más características. Punto de corte con el eje Y será el valor cuando x vale 0, por lo tanto sustituimos la x por 0 y nos va a quedar que va a ser el punto 0C, donde C es el término independiente de la fórmula. ¿De acuerdo? Más cuestiones. El eje X. Punto de corte con el eje X. ¿Qué hacemos para resolverlo? Ya sabemos lo que hay que hacer. Igualamos a 0 el polinomio. Resolvemos esa ecuación polinómica buscando las raíces reales del polinomio, que será la solución de la ecuación, y a partir de ahí, con cada una de ellas, podremos obtener los puntos de corte con el eje X. ¿De acuerdo? Y por último, también podríamos, a través de la fórmula, saber si hay una simetría o no, que eso nos vendría bien para después esbozar la gráfica. Y acordaros que podemos buscar la simetría par a través de esa fórmula que tenemos ahí. Acordaros lo que hacíamos, cambiábamos la x por menos x en la fórmula y volvíamos a ordenar para ver si nos volvía a dar la misma fórmula. Y por último, vemos si f de menos x es igual a menos f de x. Ahí lo que hacíamos, acordaros, es poner un menos delante de la fórmula, quitar el paréntesis y ver si podemos volver a construir la fórmula de forma que sea igual a f de menos x. En ese caso tendríamos una simetría impar, mientras que en la primera sería una simetría de tipo par. Simetría impar, origen de coordenadas, simetría par respecto al eje Y. Todas esas características las podemos ver a través de la fórmula de una función polinómica. Bueno, pues con todo esto terminamos. Ahora ya sabes para qué sirve una función cuadrática. Hasta el próximo vídeo. Let the mag be with you. Nos vemos por las aulas.